declaraciones del senador Ricardo Monreal, asegurando que van a analizar una iniciativa para reforzar la ciberseguridad del ejército. Y me suena a la clásica situación en la que se tapa el pozo después del niño ahogado. ¿Qué está pasando ahí? ¿No había una legislación ad hoc o qué es lo que está pasando? Sí, obviamente en el país hay un rezago importante en materia de ciberdelitos. En países del primer mundo ya forman parte de un componente importante del número de delitos en total. Desde el aspecto del estudio del derecho ya se han empezado a crear programas de estudio en materia de ciberdelitos. Hay despachos de abogados de primera línea que ya están especializando en este aspecto, pero nadie está exento. Ocurre con los bancos que obviamente no tienen carencia de dinero, nadan en dinero. Muchas de las instituciones financieras transnacionales obtienen sus jugosas ganancias en México. Durante la crisis de hipotecas en Europa, lo que mantuvo a flote a Santander y a Bancomer fue precisamente los ingresos que se generaban en nuestro país. Y a pesar de eso, todos los días tenemos clonaciones de tarjetas, cargos no autorizados, el uso de montajes en banca electrónica que simula que es la operación real. El Banco de México ha intentado avanzar en este aspecto. Entonces, ninguna institución está exenta, mucho menos la Secretaría de la Defensa. Sí se puede mejorar la legislación, esta regulación, por supuesto. Va a pasar también por tener mayores recursos para la policía cibernética, se requiere, porque cada vez más se utilizan las redes sociales o plataformas tecnológicas para cometer delitos que impactan en el país o que son de carácter transnacional. Incluso cuestiones relacionadas con amenazas o con crímenes de odio que se generan a partir de las redes sociales. Amenazas incluso en contra de comunicadores, de profesionales de la información. Entonces sí, siendo autocríticos, hay mucho que hacer en esta materia, y una parte tiene que ser también presupuestal. El ejército va a necesitar más recursos para esa línea de defensa. Lo hemos visto ahora también en el conflicto de Ucrania y Rusia. Una parte de este conflicto se desarrolló a través del mundo tecnológico. Entonces va a ser así en este siglo en el que vivimos. Necesitamos actualizar esa parte, Jaime. Hace rato que, como tú bien dices, en México, pues sí, vamos ciertamente rezagados. Yo hablaba hace rato que en Estados Unidos al menos hay una cultura de ciberdefensa, de ciberseguridad, y este tipo de defensa se crearon contingentes que se les conoce como los señores del sombrero blanco. ¿Qué son los señores del sombrero blanco? Se les conoce así a la gente que han creado cortinas de fuego, barreras, que están vigilando continuamente las redes estratégicas, por ejemplo, de los sistemas eléctricos, de radiocomunicaciones, de suministro de agua potable, de telecomunicaciones, es decir, las zonas estratégicas de Estados Unidos. Y esta cultura de los hombres del sombrero blanco ha cundido también en el sector de la empresa privada, ¿no? Particularmente en el sector de la industria armamentista, donde estos señores, los señores del sombrero blanco, pues se encargan de vigilar y de proteger sobre todo la tecnología armamentista, que pues le supone para ellos quizá la principal fuente de ingresos a esta industria. ¿Tú crees que habrá algún momento en que México podrá tener
contingentes de hombres de sombrero blanco, se les llame como se les quiera llamar aquí en México? Sí, sí vamos a llegar ahí, sobre todo por la integración económica en América del Norte y también por las operaciones tan relevantes que se desarrollan en México y tienen que ver con Europa. Vamos a llegar a esa parte. Hay personas muy talentosas en ciberseguridad aquí en México. Algunas personas que yo conozco ya están trabajando en Estados Unidos, precisamente en Silicon Valley o también en el estado de Washington, en Seattle, precisamente en este aspecto, en temas que tienen que ver con bases de datos, incluyendo muchachos a los que en el anterior sexenio los subcontrataron para que pudieran trabajar en presidencia de la República y después los norteamericanos sacaron ese talento y se los llevaron allá a trabajar. Entonces sí, las nuevas generaciones yo creo que están muy preparadas para esto, tenemos cada vez más ingenieros y especialistas en esta materia y ahora gran parte de nuestra vida depende de sistemas informáticos. Los propios automóviles ya son computadoras con ruedas, ¿no? Como he dicho al canciller en alguna ocasión. Entonces sí necesitamos avanzar hacia esa parte y es un reto particular de mi generación y de Toño, en la que sí tenemos que poner mucha atención, Jaime. Y querido Antonio, el presidente hoy hizo alusión a, pues a la mala entraña, a la bajeza de personajes como Carlos Flores de Mola. Y en el transcurso del día hemos visto cómo hay gente que se pregunta que no hay manera de sancionar a personajes como Carlos Loret de Mola. Yo lo encuentro complicado por decirlo menos, pero no cabe duda, querido Antonio, que de un tiempo acá particularmente, el periodismo en México se ha convertido en un oficio no solamente de alto riesgo, sino que también existe un elevadísimo grado de impunidad para mentir, para difamar, para calumniar. ¿Tú crees que haya forma de meter en cintura a difamadores, a los montajes como Lore de Mola en este México de hoy? Sí, bueno, yo creo que, a ver, violentaría, y no es materia ni del programa de gobierno, ni tampoco de la intención de nadie que actualmente ostenta una posición de autoridad en la 4T, establecer una censura previa, eso no es ni el espíritu de... Se nos congeló la imagen. ¿Ya regresó? ¿Ya regresaste, Antonio? Creo que se ¿Aló? fue Toño, pero estaba hablando precisamente de A ver, la ahí está. censura previa. Ahí está. Ya está. Ahí estamos. Sí, no hay posibilidad, no hay interés, no hay una muestra de que se establezca una censura previa, es decir, una forma que el Estado haga a través de la persecución, la intimidación, el hostigamiento de periodistas o comunicadores que por más incómodos que nos parezca, pues tienen derecho a decir sus tonterías, tienen derecho a decir sus mentiras. Ahora, claro, están los límites de la difamación, la calumnia, digamos, lo que en nuestro ordenamiento jurídico establece como límites a la libertad de expresión. Nadie puede salir a hacer apología al delito o en contra de una población vulnerable. En fin, eso sí existe, pero yo creo que este sexenio, este esfuerzo de transformación, que busca poner por delante a los pobres, desmantelar el neoliberalismo y confrontar a la prensa corporativa que había ostentado el monopolio de la verdad, pues espacios como Sin Censura han resultado tan exitosos y han resultado tan ávidos de público que sintonizan, que lo consumen, que lo comparten, precisamente porque el monopolio de la información dejó de estar detrás del escritorio de López Dóriga, dejó de estar detrás del escritorio de Lolita Ayala, de Carlos Loret de Mola, de Javier Alatorre, de quienes siempre estuvieron enfrente de una televisión que al servicio de los intereses de los poderosos contaban una historia que se alineaba a esos intereses. Hoy, justamente lo que sucede
es que existen múltiples fuentes de información que compiten por convencer al gran público de qué historia, la que se cuenta con Loret de Mola, la que contamos en otros espacios, digamos, El Soberano, como uno de los espacios en los que colaboro, como otros de los espacios que colaboro, o de otros tantos que existen, pues que... Ahí está. ¿Qué medio cuenta una historia que sea lo suficientemente convincente para que la gente pueda seguir confiando en ellos? Loret de Mola tiene la confianza, o la prensa corporativa tiene la confianza, de hombres y mujeres enfurecidos, rabiosamente enfurecidos, que por más que le enseñes una tabla en donde 2 más 2 de 4 van a seguir siempre en contra del proyecto, porque esto no se trata ni de la razón ni de la lógica, sino de la entraña más profunda de sentir que se atacan los privilegios que ellos siempre durante tanto tiempo confundieron como derechos. Entonces, creo que la situación con la prensa corporativa se combate al difundir y competir con otras fuentes de información sin censura, uno de los más importantes y relevantes en el Internet, que además es otra manera de llegar sin intermediarios directo a la casa de la gente que consume ávidamente este programa. Entonces yo creo que poco a poco, una vez que estas empresas, que de empresas tienen muy poco, pero digamos, organizaciones con fines de lucro, que no están financiadas por la innovación, la competencia, el riesgo o por el diseño de un producto relevante, sino por el dinero de la oligarquía que financia esto como un instrumento de golpeteo, yo creo que en algún momento eso se va a acabar y entonces tendrán que enfrentarse a la nueva realidad que hace ver que ni Loret, ni Reforma, ni ninguna de estas empresas son realmente viables, sino está el sucio dinero de los oligarcas detrás. Entonces, creo que veremos pronto un cambio. Más temprano que tarde, prevalecerá la verdad por encima de esos intereses mezquinos. Ojalá tenga razón, Antonio, pero déjame repreguntarte.